Bueno, mis amores, entonces, habíamos quedado en, pensemos en que pensáramos en el juguito del limón, ¿cierto? Entonces decíamos que básicamente a través de la lectura crítica hacemos lo mismo que cuando exprimimos un limón, sacamos todo el provecho que tiene el leer y es a través del análisis, el interpretar, la capacidad de evaluar y demás que vamos a conseguir esto. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, nos quiere dar algún aporte de su conocimiento o se quiere quedar callado. Listo, sigamos entonces, mis preciosos. Dice, de esa manera, voy a leer esta partecita de acá, acá este segundo párrafo. Dice, de esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos, poniéndolo en relación con un contexto, una tradición o un género en el cual se inscriben y aportando además elementos para una comprensión más cabal y compleja del texto. Se trata de la forma más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. ¿Quién me explica lo que dice acá en este parrafito, por favor? Rápidamente. No todos porque me canso, nos cansamos. ¿Alguno de ustedes que por favor nos explique lo que dice acá? Juan David, dale mi corazón. De esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos, poniéndolo en relación con un contexto, una tradición o un género, en el cual se inscribe y aportando además elementos para una comprensión más cabal y compleja del texto. Se trata de la formación más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. Gracias, Juan David, por la lectura. Ahora nos puedes explicar más o menos lo que dice ahí, o con tus propias palabras nos dices lo que dice ahí, valga la redundancia. Juan, Pues a ver, en dale. la lectura crítica lo que hacemos es argumentar lo que leemos y entender analizando el contexto de lo que nos quiere decir. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere complementar lo que dijo Juan David? Dale, mi Meli. Pues como yo lo entendí, es como pues poner a prueba como nuestros conocimientos y nuestras formas de redactar, ¿no? O sea, de cómo qué tantos argumentos damos y cómo nuestra explicación puede ser clara y objetiva. Ok, mi Meli, muchísimas gracias. Entonces, es importante cuando nosotros, es importante cuando nosotros estamos leyendo. Yo les decía a ustedes que tengamos la capacidad de analizar cada una de las partes del texto. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo en práctica en este parrafito pequeñito. Entonces dice, de esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensan ustedes que quiere decir? Pone a prueba su entramado de ideas y argumentos. ¿Quién me dice rápidamente? Ojalá, sí, mejor dicho, superactivos, como si estuviéramos despiertos. Pues, profe, por lo que se pone a prueba de qué tanto se ha concentrado y en crear la idea de los argumentos. Ok, listo, muy bien. Pero siempre es importante, mis amores, que cuando nosotros veamos, por ejemplo, acá, esto pone a prueba su entramado de ideas y argumentos. Ya nos hacemos una idea, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros sepamos qué es entramado. Digamos que no estuvo mal lo que dijo Daniel, estuvo bien, pero es importante que sepamos qué es entramado para de esa manera poderle dar claridad a lo que el texto me está queriendo decir, porque aquí se pone a prueba su entramado. Entonces, cuando uno, no sé ustedes qué piensan en entramado, pero cuando yo lo leo pienso como de pronto lo asocié inmediatamente con un enramado, ¿sí? Yo creo que por el juego de palabras. Entonces, no sé ustedes con qué lo asociaron y probablemente lo hayamos podido entender.
pero si no tenemos la certeza de que es entramado, pues podemos ¿cómo se dice? Descontextualizar lo que se está queriendo decir. Entonces vamos a ver qué es un entramado, dice. Pues, profe, es que yo ya me sabía el significado, solo que le dije mal. O sea, es un conjunto de ideas o argumentos o lo que sea. O sea, básicamente, si sería, no me acuerdo cómo se decía una palabra con eso significa, sería pone a prueba su conjunto de ideas o argumentos. Ok, muchísimas gracias. O sea, el sinónimo de entramado podría ser conjunto. Listo, Dani, perfecto, muy, muy bien. Entonces vamos a ir al concepto de entramado. Dice, un entramado se refiere a una estructura o red compleja de elementos que están conectados, que pueden ser físicos o abstractos. ¿Listo? En diferentes contextos significa construcción, redes o tejido, ¿sí? Yo inmediatamente lo asocié como con un enramado, sí lo asocié con eso. Y cada uno de nosotros lo asociamos con algo. Pero entonces ya aquí nos damos cuenta que es una construcción, ¿cierto? Entonces, ahí ya cuando uno dice, ah, ya claro, cuando es diferente que te digan a ti entramado a que te digan construcción. Es totalmente diferente. Tú comprendes construcción, entramado te queda un poquito más, ¿cierto? Entonces dice, la lectura, entonces dice, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su construcción de ideas y argumentos. Y ahí, ah, ok, ahora ya es más comprensible. Entonces, si ven lo importante que es la búsqueda de las palabras que no conocemos, porque eso nos va a ayudar a generar una mayor comprensión, va a ampliar nuestro pensamiento y nos va a ayudar a que esa comprensión quede grabada directamente en nuestro cerebro, ¿vale? La definición que daba Dani de un conjunto también está bien, ¿sí? Porque es varias cositas que lo componen. Pero cuando hablamos de construcción estamos siendo más certeros, más acertados, ¿listo? Entonces por eso es importante ir a la búsqueda de la definición y eso nos va a ayudar a ser más certeros en lo que estamos estudiando, aprendiendo, leyendo y demás. ¿Listo, hermosos? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a seguir. Luego dice, poniéndolo en relación con un contexto, una tradición o un género en el cual se escribe. Entonces, ¿qué es un contexto? Eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Quién me dice que es un contexto? ¿Hay alguien ahí? No es que ustedes me dejan todo a mí, qué pereza. Yo sé que soy la profe, pero tampoco. Venga, a ver qué dice acá. Donde se desarrolla algo o una historia. Listo, mis amores. Entonces, pensemos en contexto como todo lo que nos rodea. ¿Listo? O todo lo que está rodeando la situación. Entonces, pensemos en contexto en el lugar, pensemos en el lugar, o sea, lugar donde se están ejecutando los hechos. ¿Listo? Pensemos en el clima, si estamos hablando de una historia, de un suceso. Pensemos en la época histórica en la cual está sucediendo, ¿sí? Si es antigua, si es presente, si estamos hablando del futuro, ¿vale? Eso es el contexto. Todo lo que está rodeando la situación, todo lo que complementa la situación, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, en la Biblia, hay muchas cosas que uno dice, por ejemplo, vamos así rápidamente, pensemos en cuando Dios le dice a Abraham que mate a Isaac, ¿sí? Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Pues debemos pensar que en esa época era muy común que le ofrecieran a los dioses niños. Por ende, no era algo tan descabellado. Obviamente el Señor no quería eso, ¿no? Pero no era algo tan descabellado. Digamos que en el contexto ir y sacrificar al hijo era algo normal, tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una época histórica diferente, es un contexto diferente. Entonces siempre debemos analizar la época. Cuando leemos historia, cuando leemos
estas cosas que de pronto hablan de lo de ahorita, lo actual y demás, debemos pensar en cuáles son las situaciones que lo rodean. Y a eso nos referimos con el contexto, ¿listo? Tradiciones, costumbres, todo lo que se desarrolla culturalmente y territorialmente en pos a la situación, ¿listo? Ese es el contexto. Luego hablemos de una tradición. ¿Qué es una tradición? Profe, es como algo que se celebra cada año o cada fecha específica. Muchas gracias, Tatis. ¿Alguien más? Profe, Pues, también profe, puede ser como una costumbre que se va transmitiendo. Muy bien, es una costumbre que se transmite muy bien. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? Yo escuché. ¿No? ¿Nadie más? Listo, mis amores. Entonces, cuando hablamos de costumbres, estamos hablando de cosas que suelen repetirse, ¿cierto? Que suelen transmitirse para que sean repetidas. Entonces, hablamos de tradiciones familiares. Por ejemplo, acá en Colombia es tradición, normalmente tradición, por ejemplo, reunirnos el 24 y el 31 de diciembre. Es una tradición, ¿cierto? Se ha hecho a través de los tiempos y se sigue haciendo. No es algo general en todas las familias, pero podemos definir que es una tradición, ¿sí? ¿Qué otra cosa se me ocurre así? Bueno, pensemos en eso, celebrar los cumpleaños. Acá en Colombia es una tradición celebrar los cumpleaños. Entonces es algo que se hace y a veces hay tradiciones dentro de la familia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna tradición que nos quiera contar, algo que hagan en sus casas, en sus familias, ¿no? Nada de tradiciones, Gaby, dinos, hermosa. Pues en mi casa no celebramos Halloween porque pues no sé, nunca lo celebramos, pero pues para mi hermano y para mí cuando éramos pequeños pues sí nos daba duro ver a todos los niños en la calle y nosotros aquí adentro haciendo nada. Entonces mis papás decidieron como que todos los Halloweens el 31 de octubre en las noches hacíamos como una noche de juegos y hacíamos hamburguesas o perros calientes o digamos tratábamos de hacer algo en familia aquí en la casa para no tener como esa envidia entre comillas de los niños de afuera. Y pues eso se volvió como una costumbre que ya tenemos todos los años. Ah, ok, Gaby, muchas gracias, hermosa tradición. Imagínense que nosotros, y Gaby me hizo acordar de eso, nosotros también hacemos algo porque sí, a mis hijos también les dio muy duro cuando hicimos ese cambio, entonces también hacemos algo en familia, digamos que no el mismo día, pero sí tratamos durante las fechas. Pero me hiciste acordar, nosotros em, más o menos cada mes, o a veces es más seguido o menos, pero hacemos también que tenemos como tradición hacer noche de juegos. Entonces hacemos que karaoke, o a veces hacemos jueguitos, o hacemos pijamadas, compartir películas, sí. Entonces ya se nos volvió también algo que normalmente hacemos. Pero sí, entonces ya volviendo acá a la clase, pensemos que una tradición es algo que se repite, ¿listo? Es algo que se torna una costumbre y empieza a repetirse. Hay tradiciones familiares, de hecho hay tradiciones personales, hay tradiciones familiares y hay tradiciones que ya están en nuestra cultura, en nuestra sociedad y que nosotros simplemente las seguimos. Y por último tenemos un género. Entonces, cuando hablamos de género de persona, pues estamos hablando de género femenino, género masculino. Pero cuando hablamos de géneros literarios, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de géneros literarios? ¿Quién recuerda los géneros literarios? A ver, yo acá con los mensajes y dice, ¿por qué no celebra? Porque no les gusta. No, hay muchas personas que no tienen como costumbre de la celebración, por ejemplo, en el tema cristiano, es una celebración que no se realiza, ¿no?
por una connotación ahí ya más interna de las costumbres religiosas de cada denominación. Entonces es más que todo por eso, es dependiendo de las creencias, costumbres y también de las tradiciones, ¿no? De cada uno. Dice tipos, muy bien. Venga, ¿qué dice por acá? Pueden ser como las temáticas que hay en la literatura. Muy bien. Cuando hablamos de los géneros literarios, entonces hablamos de que hay género romántico, de que hay género cómico, de que hay género que otro dramático, eh, ay, se me olvidaron, de suspenso, de terror, ¿cierto? Todos estos géneros que básicamente nos dan es como una temática, ¿vale? Entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a volver a leer y ahora yo creo que vamos a comprender de una mejor manera este párrafo. Dice, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos, su construcción de ideas y argumentos, ¿cierto? Poniendo en relación con un contexto todo lo que le rodea, una tradición, cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras generaciones, o un género, dependiendo de la temática que está tratando, en el cual se inscriben, y aportando además elementos para una comprensión más cabal. ¿Qué es más cabal? ¿Qué quiere decir más cabal? ¿Alguno sabe a qué hace referencia más cabal? Más amplia, ¿listo? Más general, ¿listo? Entonces una comprensión más grande, podríamos también pensar. Grande, amplia, general, ¿listo? Más completa. Entonces, para una comprensión más completa y compleja del texto, se trata de la forma más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. Y es en cuenta todo lo que indagamos y cómo se fue ampliando nuestra comprensión en un simple párrafo a través del pensamiento y la lectura crítica. Y cómo eso empieza a forjarnos a nosotros. Y seguramente, yo espero que así sea, a usted no se le va a olvidar que es entramado. Seguramente ya ese pensamiento y ese aprendizaje ya quedó grabado en su mente y ya eso lo va a llevar a ejecutar un criterio propio. ¿De qué? De la palabra entramado. Y espero que así haya pasado con contexto, con tradición, con los géneros literarios y ya empiezan a forjar. Entonces ya no simplemente estamos haciendo una lectura, sino que estamos forjando un criterio, estamos forjando un aprendizaje. Y ahí es de esta manera como aplicando este ejercicio vamos a llevar a cabo el aprendizaje, mis chiquitos. Hubiéramos podido leer todo esto y seguramente no hubiéramos tenido la comprensión que tuvimos al haberlo hecho detalladamente. Una lectura crítica es esto, mis amores, es tomarse el tiempo y el espacio de analizar, de entender cada palabra, de entender cada frase, de entender cada una de las cosas que se está diciendo. Y si no la entiendo, de ir y buscar entenderla para poder generar un criterio propio. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen algún comentario, alguna pregunta, hermosos. Dice, profe, ¿el contexto no es igual que el entramado? No. El entramado es una construcción. Cuando hablamos de entramar, de entramado y demás, estamos hablando de que se construye. ¿Listo? Entonces acá lo que nos está diciendo es que la lectura crítica de cualquier texto nos ayuda a construir nuestras ideas y nuestros argumentos. ¿Listo? Pero para poder construir eso necesitamos analizar el contexto, que el contexto es todo lo que rodea esa situación específica. Necesitamos analizar las tradiciones o costumbres, si es que están implícitas en el texto, porque a veces no están implícitas, y necesitamos analizar el género que estamos leyendo. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener una comprensión más completa, más compleja, y de esa manera
valga la redundancia, vamos a poder poner en práctica el pensamiento crítico. Básicamente eso es lo que nos está diciendo el párrafo. ¿Listo, mis hermosos? ¿Dudas o preguntas hasta ahí, mis chiquitos? ¿No? Listo. Vamos a analizar esta imagen. Entonces, acá nos están resumiendo todo, absolutamente todo lo que ya hemos hablado, lo que hemos visto, lo que hemos analizado. Entonces, lectura crítica, ¿qué es? ¿Quién me ayuda leyendo rápidamente este cortico? Dale, mi Meli. Sí. Escrito. Texto, texto. Listo, entonces es una técnica o un proceso que descubre las ideas dentro de un escrito. Eso yo creo que ya lo tenemos súper claro, ¿cierto? Que es lectura crítica. Entonces es eso que nos permite entender lo que estamos leyendo, descubrir, ¿vale? Básicamente, ¿cómo llevamos a este entendimiento o qué preguntas debemos hacernos para poder llegar a este entendimiento profundo y este entendimiento crítico? Entonces, ¿qué es? ¿Es confiable? ¿Está actualizado? ¿Es tendenciosa? Y aquí quiero que nos volvamos a detener y que alguno de ustedes me diga qué significa tendenciosa. ¿A qué hace referencia tendenciosa? ¿O qué me estoy preguntando yo cuando digo, ¿eso es tendencioso? ¿Alguno, mis amores? Gaby, dale, hermosa. Pues tendenciosa puede ser como una opinión muy común, como una opinión que está pues en tendencia, como que todo el mundo piensa lo mismo, algo así. Muchísimas gracias, mi Gaby. Entonces, mis amores, cuando hablamos de tendencioso, en tendencia y demás, podemos decir que es algo que tiende a, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que tiende a, podemos pensar en lo que decía Gaby, es algo que tiende a ser común, es decir, todo el mundo está en esa onda, todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo cree, ¿listo? Pero también podemos decir que cuando hablamos de tendencioso es que tiende a algo también específicamente, ¿sí? Entonces no solo estamos hablando de algo que tiende es la moda del momento, sino tiende a ser de las personas creyentes o tiende a ser de las personas, venga a ver qué otro se me ocurre, de los médicos, o tiende a ser solo de los jóvenes o tiende a ser solo de los adultos. Entonces, cuando hablamos de tendencioso, estamos hablando que apunta a algo en específico, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, si hablamos de que tiende a, por ejemplo, el feminismo o el machismo, pues ahí podríamos pensar, venga, yo no estoy de acuerdo con esto ni con esto, entonces mejor no, ¿sí? Lo aparto. O estoy de acuerdo con esto, me parece, no sé qué, y lo investigo. Entonces, básicamente, a eso hacen referencia tendencioso. ¿Listo? Y por eso es importante que también podamos validar eso. ¿A qué tendencia tiene esto que yo estoy leyendo? ¿Cuál es la tendencia que está llevando? ¿Listo, hermosos? Seguimos. Entonces, ya sabemos qué es, ya sabemos cuáles son las fuentes y cómo debemos analizarlas. ¿Listo? Luego nos habla del tono. Dice que es una opinión en lo que se basa el escribir para presentar su postura. Entonces, cuando hacemos un análisis crítico, también podemos definir el tono del autor y de la persona que lo está, o podemos analizar, llevar un análisis profundo de la persona que lo está escribiendo. Claramente, volviendo al tema, por ejemplo, de Dios, si quien está escribiendo es una persona creyente en Dios, pues su tono obviamente va a ser tendiente hacia las cosas del Señor. Pero si quien lo está escribiendo es una persona que está en contra de Dios, pues su tono va a ser tendiente ¿a qué? Pues a estar en contra de las cosas de Dios. Entonces también podemos generar el análisis dependiendo del tono y de la posición que está adoptando la persona que está escribiendo. ¿Listo?
Luego entonces tenemos el lenguaje. Dice, ¿qué quiere decir el autor? Identificación o rechazo. Entonces, a través no solo del tono, sino también del lenguaje, nosotros podemos identificar si el autor está a favor o está en oposición. ¿De qué? Dependiendo de lo que se está estructurando. ¿Listo? Es neutro, hipótesis. Es neutro, sarcástico, serio, festivo. También podemos identificarlo. ¿Listo? Luego vamos a denotativo o connotativo. Y se nos acabó el tiempo, pero de regreso vamos a hacer el análisis de estas dos. ¿Listo, hermosos? Entonces usted ahí busque rápidamente qué es denotativo, qué es connotativo y ya lo charlamos de vuelta. ¿Vale, hermosos? Por favor, 10:41, conectados nuevamente. Ya nos vemos, hermosos.